Saludos, doctora. El grupo 2, conformado por Dani Bravo, Jessica Chalán, Priscila Monad y Santiago Valverde, le corresponde hablar sobre la especificidad de la comunicación literaria. Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la teoría literaria es el de explicar cuáles son los rasgos textuales que hacen de un texto dado un texto literario, es decir, los rasgos distintivos de la literariedad, lo que permite oponer la lengua literaria a la no literaria. Esto ha motivado a la aparición de nociones como la de la aceptabilidad social e histórica, propuesta por autores como Van Dijk o de Girolamo, en el que nos dicen que un texto es literario cuando es aceptado como tal por una comunidad de lectores. Por lo tanto, es el sistema de valores sociales, que es obviamente cambiante y dinámico, lo que determina la literariedad de un texto. Por lo tanto, esta literalidad es interpretable como una connotación sociocultural que es variable según las épocas y los lugares. Igualmente, otros autores reaccionan ante esta relativización del concepto de literatura. En el caso de Antonio García Berrio o Marcello Pagnini, aclaran que un grupo de lectores puede ponerse de acuerdo sobre si un texto es bello o no, es decir, sobre si es o no estético, pero no pueden decidir, mediante un pacto, si es o no literario, porque son las peculiaridades del texto las que contienen la literalidad. Estas peculiaridades del discurso literario, como el ritmo, la recurrencia y la proporción, obedecen a determinadas necesidades expresivas que están relacionadas con estructuras antropológicas de la imaginación humana. Sin embargo, para la pragmática literaria, trata de explicar esta literalidad fuera del ámbito textual. Es decir, la pragmática literaria estudia el uso y el consumo de lo literario. Se sitúa así en el marco de la teoría de la comunicación y trata de dar cuenta de la peculiaridad de la comunicación literaria, de los principales rasgos de este proceso comunicativo, visto como un tipo específico de la relación entre emisor y receptor. Así tenemos al autor Fernando Lázaro Carreter, que nos propone algunas ideas centrales sobre esta relación entre el emisor y el receptor del producto literario. El primer postulado que nos da a conocer Fernando Lázaro Carreter es de que en el caso de la literatura se supone que el emisor está especialmente cualificado porque es un artista. La comunicación se produce in absentia, es decir, el emisor y el destinatario no están copresentes, de modo que no puede establecerse un diálogo entre ellos. En la comunicación literaria se rompe, por lo tanto, el circuito de la comunicación normal, de emisor, mensaje y receptor, y se rompe de la siguiente manera. El emisor crea el mensaje y luego el mensaje es dirigido al receptor. En la comunicación literaria, el destinatario va variando, pero el emisor y el mensaje son siempre los mismos. El contexto es necesario para que se produzca la comunicación y este contexto hay que buscarlo en las obras mismas. La situación de lectura es muy distinta para cada lector, porque depende de sus circunstancias individuales, de su preparación cultural, de su ideología y de su propia personalidad. Por eso son frecuentes las diferentes interpretaciones de una misma obra literaria. Otra idea importante es el concepto de actualidad. Es importante que el autor, o mejor dicho, que el interés del lector esté siempre esté primado por aquello que a él le parece actual. Es decir, un texto literario puede contener un mensaje que, para las circunstancias concretas de la vida, puede poseer una indiscutible actualidad. En una situación comunicativa ordinaria con fines prácticos, puede producirse perturbaciones que impidan la comprensión del mensaje por parte del receptor. Estas perturbaciones son llamadas ruidos en la teoría de la comunicación. Sin embargo, en la comunicación literaria sucede que el ruido puede transformarse en información. Es posible que el lector, como no tiene delante al autor para corregirle su interpretación, llegue a comprender el mensaje de un modo que le satisfaga y obviamente no tenga nada que ver con la información que el autor, o sea, el emisor, se propuso transmitir. En cuanto al mensaje, en la literatura posee este rasgo clave, la intangibilidad. Es decir, el mensaje literario tiene que ser reproducido siempre en una misma forma, lo que demuestra que en la literatura los elementos formales son significativos. Es decir, en una obra literaria, el fondo y la forma están en íntima relación.
Obviamente también para que un escritor consiga construir un mensaje lo suficientemente bello como para que este reclame ser siempre expresado de la misma manera y para que todos los elementos que lo integran sean significativos, el escritor tiene que manejar el código de la lengua de un modo especial. Como último aspecto, tenemos también que hablar que algunos autores han agregado alguna información extra a estas concepciones. Así tenemos el caso de José María Pozuelo y Bancos, en el que añade a las observaciones de Lázaro Carreter tres rasgos globales del fenómeno comunicativo literario. El primero de ellos es la semantización de los constituyentes textuales. ¿Qué nos quiere decir esto? En la comunicación literaria, todos los elementos son portadores de información, es decir, el receptor del texto literario otorga relevancia a elementos que, en sí mismos y fuera del contexto artístico en el que se presentan, no poseen ningún valor. Otro rasgo destacado por Pozuelo y Bancos es la importancia de la transducción en la definición del circuito literario. Los textos literarios entran en complejas cadenas de transmisión que implican la presencia de mediadores que pueden modificar el significado de la obra. Los textos son traducidos, son plagiados, son parodiados, son criticados, son adoptados a otra cultura. A esto le conocemos como transferencia intercultural o transducción. Por último, el tercer rasgo característico de la comunicación literaria es el de la ficcionalidad. ¿Qué es la ficcionalidad? El carácter ficcional de los textos funciona y se actualiza en una relación pragmática sin la cual no podrían entenderse. En tanto, nace de un pacto implícito entre el emisor y el receptor que suspenden determinadas reglas de su mundo de referencias y pone en juego otras. Esta ha sido la presentación del grupo 2. Muchas gracias.